Decía Simone de Beauvoir, de la cristiana Simone Weil, que tenía un corazón que latía a través del universo entero. A Simone Weil le dolía el dolor del mundo y habría hecho una huelga de hambre delante de la Conferencia Episcopal Española para protestar por el encubrimiento de curas pederastas por parte de la jerarquía eclesiástica española. La acompañaría seguro el padre Llanos y la gente buena de la parroquia San Carlos Borromeo de Vallecas. El diario El País ha creado una base de datos sobre pederastia e iglesia en España. De momento ha documentado 816 víctimas en 306 casos y ha señalado a 54 cardenales, obispos y curas por encubrir episodios de abusos. Apenas 816 víctimas. Otro país católico, Irlanda, y estando en una democracia, no en una dictadura, ha reconocido 30.000 casos de pederastia realizados por 400 curas. 30.000. El informe Ryan, que es el nombre del juez supervisor, reveló que más de 30.000 niños y niñas de Irlanda sufrieron malos tratos, violaciones y toda clase de humillaciones físicas y psíquicas en más de 250 centros administrados por la Iglesia Católica. También, en muchos de esos centros les quitaron los niños a las mujeres pobres. En España, durante la dictadura, los centros de la Iglesia le quitaban los niños a las mujeres republicanas y luego también a las prostitutas, a las madres solteras, a las mujeres pobres. Ocurrió también después de Franco muerto. Los obispos y curas irlandeses, igual que en Estados Unidos, desarrollaron, según esos informes, torturas, sadismo y pedofilia. Algunas congregaciones en particular, como los Legionarios de Cristo, fueron especialmente dañinas en países como Irlanda o México. 30.000 casos en Irlanda, un país democrático, con medios de comunicación libres, con partidos políticos y movimientos sociales progresistas, y 6,5 millones de habitantes en aquel entonces. En España, 40 millones de habitantes, bajo una dictadura, sin partidos y sin movimientos sociales, sin prensa libre y con un concordato con la Santa Sede que hacía del Vaticano una suerte de Eurovega religiosa con licencia para hacer lo que les diera la gana, y nos salen apenas 816 casos. En Chile también tuvieron, bajo Pinochet, la experiencia de una dictadura. Y allí también la jerarquía de la Iglesia Católica apoyó a los dictadores, como ocurrió en España. En Chile, después de una investigación encargada por el Papa Francisco, tras muchas dudas, donde al final se dio cuenta de que las denuncias de encubrimiento y destrucción de pruebas eran reales, la totalidad de los 34 obispos del país presentaron su renuncia y pidieron disculpas a las víctimas de abusos sexuales. Presentaron su dimisión el 100% de los prelados chilenos. En 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avaló finalmente la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que condenaba a Joaquín Benítez, profesor de ese colegio religioso de los Maristas de Barcelona, a 21 años y 9 meses de prisión por 4 delitos de abuso sexual entre 2006 y 2009. Los maristas pagaron indemnizaciones a las víctimas, pero solo el coraje del padre de una de las víctimas logró, contra viento y marea, obtener esa condena, porque hicieron todo lo posible para impedirla. El artículo 2 del Concordato de España con la Santa Sede dice: el Estado español reconoce a la Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta y le garantiza el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción. En España, la dictadura le entregó la educación de varias generaciones a la Iglesia Católica, bajo dictadura y contrato de privilegio. La Iglesia Católica logró aparecer mencionada en la Constitución y en Madrid ya hay más centros educativos privados que públicos. La Conferencia Episcopal, esa que financia a la COPE, esa que le paga más a Carlos Herrera que a Cáritas, ha mandado una carta insultando a la ministra de Asuntos Sociales por haber dicho una evidencia, que la Iglesia Católica ha encubierto a los pederastas en nuestro país. Solo falta ahora que salga Rouco Varela a decir, como Díaz Ayuso, que es que somos así y que a la Iglesia española nos gusta hacer esas cosas porque es nuestra manera de ser y la defendemos sin complejos, y que los que atacan lo hacen porque son socialcomunistas o porque son gente malintencionada. La COPE sigue comportándose como una Eurovega religiosa radiofónica y, por cierto, apoya a Díaz Ayuso y a Rocío Monasterio. A Carlos Herrera o a sus monaguillos Expósito, Luis del Val, les molesta obviamente más Podemos que el comportamiento de la Iglesia, que les paga el sueldo, aunque tengan comportamientos pederastas. Faltaría más. Por cierto, el actual acuerdo con la Santa Sede se redactó cuando ni siquiera se había aprobado la Constitución.
abusar de niños o encubrirlo no tiene nada de constitucionalista, al revés, es algo que tiene más que ver con el franquismo. Pero desde que España tenemos una derecha que quiere regresar otra vez al pasado, todo es posible. Don Diablo, que es muy cuco, siempre sale con el truco del futuro colorado, colorín. Y ya sabéis, desobedientes, bienvenidas a la frontera. En septiembre de 2015, 193 países aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Asamblea General de Naciones Unidas. Es la llamada Agenda 2030. Se incorporan derechos humanos, erradicación de la pobreza y del hambre, combatir la desigualdad, luchar contra el cambio climático, asegurar la igualdad de género y garantizar el acceso universal a servicios de salud y educación de calidad. Son algunos de sus objetivos. Tiene que entrar Unidas Podemos en el Gobierno para que se ponga en marcha la Secretaría de Estado para esta Agenda 2030, que es la encargada de velar de esa lista de 17 objetivos y que se haga realidad. Al frente de ella acaba de incorporarse un jurista de prestigio internacional comprometido con los derechos humanos, uno de los responsables del proceso de paz en Colombia, secretario general del Partido Comunista de España, y para quien la Agenda 2030 representa la posibilidad de hacer real ese internacionalismo de los derechos humanos. Enrique Santiago, gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Un placer estar en vuestro programa, muchas gracias. Enrique, antes de que entremos en la Agenda 2030, el Partido Comunista trajo la democracia en España, puso los presos, los torturados, exiliados y muertos frente a la dictadura, mientras que los fundadores del Partido Popular, estos 7 ministros del PP, querían, ¿no?, de Alianza Popular en aquel entonces, querían mantener la dictadura. Y sin embargo se permiten el lujo de insultar al Partido Comunista en nombre de la libertad. No solamente lo que has dicho, que es cierto, sino más. O sea, el Partido Comunista de España fue el más firme defensor de la legalidad constitucional republicana frente primero al golpe de Estado y luego una guerra de invasión internacional por potencias extranjeras, por Alemania e Italia, que soportó nuestro país. Y fue el Partido Comunista de España quien defendió hasta el último momento la legalidad constitucional de ese momento, ¿no? Mientras que los ministros de Franco, que fundaron los partidos de la derecha, el Partido Popular, del que luego surge Vox, firmaban sentencias de muerte contra militantes del Partido Comunista de España, el partido defendía la política de reconciliación nacional y posteriormente, incluso en la transición, pues tuvimos que renunciar a muchos objetivos, por ejemplo, un modelo de Estado plenamente democrático y republicano para asentar la democracia. Es obvio que la derecha franquista, la derecha que en España cada vez que ha visto amenazados sus privilegios no ha dudado en arrebatarnos la democracia y las libertades a todas las personas, pues no es quien, desde luego, para dar lecciones ni de libertad ni de democracia, y menos al Partido Comunista de España, porque los comunistas y las comunistas en este país son quienes más han luchado con mayor riesgo y con mayor entrega precisamente para garantizarnos libertades, democracia y derechos para todas las personas. Bueno, incluso uno de los padres de la Constitución era un comunista. Efectivamente, Jordi Solé Tura, que era uno de los padres de la Constitución, pero otro de los padres de la Constitución por los partidos de la derecha, Miguel Herrero de Miñón, manifestó en reiteradas ocasiones su altísimo respeto por el Partido Comunista de España al considerarlo la fuerza política que más había trabajado precisamente por la democracia y por el asentamiento de la Constitución y de los derechos contenidos. En fin, pero esto va a ocurrir como con el dinero de la hostelería, que Ayuso no pone ni un solo euro, pero el discurso de algunos hosteleros que pertenecen a esa familia, ¿no?, a esa fosa de caimanes que dirían por otros lados, quiere trasladar el mensaje radicalmente contrario. Y parece que con esto, bueno, pues quieren borrar la historia y reinventarla. Fíjate que yo creo que durante muchos años hemos luchado por los derechos y nos hemos encontrado en una situación en que el resurgimiento de este neofranquismo que representa Vox nos hace tener que luchar por la democracia. En estos momentos lo que está tremendamente amenazado en nuestro país es algo tan básico como la democracia y las libertades públicas, ¿no? Y frente a eso, pues corresponde hacer un amplio bloque donde coincidan todos los demócratas para, en primer lugar, poner una barrera para que el fascismo, este fascismo, no pase, no acabe otra vez con la democracia.
y a partir de ahí pues nuestro empeño también es garantizar derechos y en especialmente a las personas que lo están pasando peor por ese mantenimiento de privilegios en los sectores más propios de la oligarquía de este país, ¿no? Julio Anguita sufrió un ataque bastante duro, sobre todo del grupo Prisa, ¿no? Refiriéndonos a medios de comunicación, pero creo que nada en comparación con el comportamiento que están teniendo el conjunto de los medios, incluida la radiotelevisión pública, con Unidas Podemos, sobre todo ahora en esta campaña de Madrid. Bueno, no cabe duda, esto pone de manifiesto uno de los grandes déficits democráticos de este país, ¿no? Es decir, no todos los poderes reales se eligen por los ciudadanos democráticamente ni están sometidos al control de los ciudadanos. Es decir, los medios de comunicación públicos pues cada vez son más reducidos y los medios de comunicación privados pues no son más que brazos armados de las fuerzas políticas conservadoras de los grandes grupos económicos, a los cuales no les interesa el interés general, valga la redundancia, sino únicamente sus propios privilegios y sus cuentas de resultados, ¿no? Y eso es lo que estamos padeciendo, ¿no? La peor oposición al gobierno de coalición o a Unidos Podemos no es estrictamente las fuerzas políticas con representación parlamentaria. La peor oposición son estos sectores que ejercen poderes reales, que determinan nuestras vidas y que no se someten nunca al escrutinio constitucional, además de otros factores, otros poderes reales que están incrustados en una institucionalidad que no ha sido suficientemente democratizada y que también ejercen una oposición muy considerable. Uno ve la reunión de periodistas con Villarejo, uno ve cómo hay periodistas que van de independientes pero luego son los portavoces del PP, como ocurrió con Montesinos. Uno ve que son periodistas los que leen el informe este del trifachito en la Plaza de Colón. O sea, reclaman como una suerte de tentación de la inocencia porque son periodistas, pero es que hacen política de una manera absolutamente clara y rotunda. Bueno, incluso en este país hemos visto cómo con el dinero de la corrupción, con el dinero negro del Partido Popular, se han organizado medios de comunicación, llaman ellos, panfletos como Libertad Digital, que son armas políticas al servicio de la derecha y la ultraderecha, es decir, a ese nivel de degradación de los medios de comunicación hemos llegado. 300.000 euros públicos a OK Diario también en sus arranques, ¿no? Eso, bueno, eso además, pero ya llegar a utilizar dinero propio de la corrupción, pues pone de manifiesto cómo consideran que los medios de comunicación a su servicio, evidentemente no independientes, pues son un arma más para hacer política, es decir, son ramificaciones de estas fuerzas políticas, es decir, no tienen ningún carácter ni independiente, ni neutral, ni pretenden que lo tenga. La Agenda 2030 parece que es el cuaderno de quejas pendiente de las democracias europeas, entre ellas la española. Puede ser, ¿no?, como un balance de todo lo que hay pendiente, pero a veces tengo la sensación de que puede quedarse en nada. Efectivamente, la Agenda 2030 es el más amplio catálogo de los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal. No olvidemos que un texto tan importante como la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue posible gracias a la derrota en la Segunda Guerra Mundial del fascismo y del nazismo. Fue la conclusión para prevenir que eso nunca más volviera a ocurrir. Pero el problema es que las democracias de nuestro entorno nunca han contemplado mecanismos para exigir el cumplimiento efectivo de esos derechos fundamentales. Incluso nuestra Constitución a muchos de estos derechos no los establece como derechos fundamentales, sino como principios orientadores, que no tienen un mecanismo de exigibilidad. Eso es un serio déficit que tenemos que combatir y obviamente, a ver, desde mi punto de vista requeriría incluso reformas estructurales, reformas constitucionales, porque derechos tan trascendentales como el derecho a la educación o el derecho al trabajo o el derecho a una vivienda tienen que tener la categoría de exigibles, sobre todo en un país como España, que si nos vanagloriamos de estar entre las 12, 13 primeras economías del mundo, eso debe significar que tenemos suficientes recursos como para garantizar una vida, no de privilegios, digna a todos nuestros compatriotas, evidentemente. Con lo cual, hacemos esfuerzos y la Agenda 2030 se plasma en el acuerdo programático del Gobierno de coalición. Pero, francamente, la herramienta más eficaz para garantizar esa Agenda 2030 sería incluir mecanismos de exigibilidad por parte de los ciudadanos y las ciudadanas en el texto constitucional para que el Estado tuviera que garantizar efectivamente esos derechos. Claro, pues si el Partido Socialista está renuente a cosas tan evidentes, ¿no?, como
es acabar con las subidas estas absolutamente abusivas de los alquileres, o si está repensando el tema de las pensiones, o si le cuesta tanto, ¿no?, subir el salario mínimo. No quiero ni pensar lo que haría el Partido Socialista ante una posible reforma constitucional. Bueno, hasta ahora la verdad es que somos la única fuerza política que ha, bueno, no la única, pero la única que formula claramente como una prioridad la necesidad de convertir estos derechos en exigibles, en que sean garantizados por el Estado. Nuestra tarea en la Secretaría de Estado es precisamente hacer que todos los ministerios, no solamente los que están dirigidos por Unidas Podemos, incluyan en sus planes de actuación el cumplimiento y el respeto de estos 17 objetivos. Y efectivamente, pues para garantizar el derecho a la vivienda, pues hay que llegar a un acuerdo o un concurso, una actuación conjunta con el Ministerio que tiene las competencias en materia de vivienda, por supuesto, y para llegar a garantizar, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando para ampliar los bonos energéticos sociales. Hasta ahora hemos conseguido en el escudo social un bono eléctrico que garantiza que a familias en situación de vulnerabilidad pues no padecen cortes de luz, pero tiene un alcance limitado. Queremos ampliarlo mediante un bono térmico que garantice también el mantenimiento de los sistemas de calefacción mediante el gas, fundamentalmente. Para eso hace falta un acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica, que tiene las competencias sobre energía. Y precisamente pues la Secretaría de Estado de la Agenda 2030, pues lo que tiene que hacer, la tarea fundamental, es conseguir que el resto de ministerios se comprometan también al cumplimiento de esta agenda. ¿Hay margen en los gobiernos de Europa para cambiar las cosas o solamente para parchear situaciones de emergencia? Es una pregunta muy complicada. A veces, la verdad, es un poco difícil, pero bueno, en este contexto nosotros desde luego lo que vamos a hacer es intentar utilizar los fondos de reconstrucción, que son una oportunidad única para cambiar radicalmente políticas que se han venido haciendo en nuestro país. Por ejemplo, una reindustrialización sobre ese eje de transición ecológica energética, digitalización, que acabe con esa tendencia a que nuestro país se convierta en un país únicamente de camareros y hosteleros. Un país que está... Con todo el respeto a los camareros, por supuesto, y a los hosteleros. Claro, faltaba más, pero llega una situación de pandemia y hemos visto que haber perdido la industria o haber perdido a nuestros profesionales de la salud o expertos en tecnologías es un problema de seguridad nacional. Es decir, que España se encontrara en el momento de iniciarse la pandemia con que no tenía EPIs ni podía fabricarlos, pues francamente, ¿qué pasaría ante un conflicto internacional? Si simplemente en una situación de pandemia nos hemos encontrado con una escasa capacidad de producción, ¿no? Entonces, eso hay que recuperarlo porque al final, en los tiempos contemporáneos, un país es más fuerte en la medida que tiene capacidad de desarrollo industrial y tecnológico. Todo lo que tiene que ver con la biotecnología es otro eje fundamental que tenemos que utilizar. Y claro, la pregunta muchas veces es, hombre, ¿todos son limitaciones en la Unión Europea o es que nuestros gobernantes se han dejado limitar por otros países de la Unión Europea? Por ejemplo, en España se han cerrado los astilleros, que es una producción de alta tecnología hoy día. Solo quedan una producción muy limitada de astilleros relacionada, en la mayoría de los casos, con producción militar o, si acaso, que tenga que ver con el transporte de petróleo. Pero, sin embargo, hay astilleros públicos o subvencionados con dinero público en otros países de nuestro entorno, como Francia o como Italia. En España se nos dijo que no podía haber un sector energético, eléctrico público, y resulta que nuestra empresa pública la compró una empresa italiana pública. Entonces, ¿cómo es que en Italia pueden y nosotros no podemos? O sea, la impresión es que a veces hemos accedido, los gobiernos españoles anteriores no han luchado debidamente por garantizar las condiciones de vida digna a nuestros compatriotas, y el neoliberalismo al final ha sido un mecanismo de subordinación a otros países, cuando España tiene todas las potencialidades de recursos humanos, de capacidad de formación, de recursos naturales para no tener que estar subordinado a ningún otro país de la Unión Europea. Claro, yo te lo preguntaba porque no solamente en España, sino también en otros países de Europa o de América Latina, la izquierda plantea que no hay que entrar
en los gobiernos, ¿no? Como que si la única lucha posible fuera desde los afueras de los gobiernos. Hoy día, igual que pasó con las políticas de la izquierda de mantenimiento de los frentes populares previo a la Segunda Guerra Mundial, hoy día no cabe ninguna duda que por lo menos en Europa es imprescindible parar el avance del fascismo y la ultraderecha desde los gobiernos. Eso tiene dos finalidades. Una, revertir las políticas neoliberales que tanto daño han causado, garantizar, por lo tanto, derechos fundamentales, mejorar las condiciones de vida de todas las personas, pero como decíamos antes también garantizar la democracia, el mantenimiento de la democracia y la correlación de fuerzas políticas en nuestro país es muy clara. Ahora mismo, frente a la alternativa de un gobierno de izquierdas de Unidas Podemos con el Partido Socialista, apoyado parlamentariamente por otras fuerzas de la izquierda, de las izquierdas nacionalistas, la única alternativa es un gobierno de derechas con el apoyo de la ultraderecha, con lo que eso significaría de restricción o eliminación de derechos fundamentales a las mujeres, a los trabajadores y las trabajadoras, a las minorías, a los colectivos diferenciados que hay en nuestro país, a los territorios históricos y las nacionalidades del Estado. O sea, es muy grave. Durante unos años en España hemos tenido una derecha cerril en lo económica, pero con un mínimo de respeto a las reglas de juego democráticas. Ahora nos encontramos con que no, que en la tribuna del Congreso se justifica el golpe de Estado de Franco, se justifica un golpe de Estado, una guerra incluso contra un régimen, un alzamiento que acabó en una guerra contra un régimen constitucional, democrático, o se dice que el gobierno democrático español refrendado en las urnas por los ciudadanos, en dos ocasiones además, en muy poco tiempo, es peor que el gobierno de un dictador. Es decir, no es aceptable y que espero que nuestros conciudadanos, nuestros compatriotas se den cuenta del inmenso peligro que representa esta ultraderecha franquista que amenaza las libertades públicas. Planteamos desde la ciencia política que todo lo que hace Europa fuera, por la condición colonial, termina regresando aquí y terminan haciéndolo sobre nuestros propios compatriotas, sobre nosotros mismos, ¿no? Y este auge de la extrema derecha va directamente contra el Estado de Derecho. Si juntamos todo el tema del lawfare, estamos viendo muchos lugares donde se están inhabilitando, ¿no?, a muchos líderes políticos. Hemos visto lo que ha pasado con Lula. Hay una preocupación, y tú como jurista verás igualmente, seguramente con preocupación, este deterioro, ¿no?, del Estado de Derecho. Yo creo que las doctrinas de la seguridad nacional, que surgieron de la confrontación de bloques y de las políticas de confrontación contra la izquierda, ¿no?, han ido evolucionando porque ya no son muy justificables ante muchos sectores de la opinión pública mediante el golpe militar habitual y las desapariciones forzadas de personas, como ha ocurrido, ¿no? Entonces, los sectores reaccionarios, conservadores, trabajan constantemente en depurar sus formas de control antidemocrático de la sociedad, y a esa doctrina de seguridad nacional ha sucedido lo que se denomina la guerra jurídica simétrica, que es esto que se conoce como lawfare, que consiste sobre todo, es una política en la que intervienen varios factores, ¿no? Los medios de comunicación, manejados por los grupos empresariales privados que defienden sus intereses, sus cuentas de resultado, no los intereses de la sociedad, y luego determinadas instituciones del Estado, porque en las democracias contemporáneas, pues al final resulta que hay determinadas instituciones del Estado que no están sometidas a un control rígido ciudadano y que no son renovables si no cumplen derechos, si no cumplen las garantías o no respetan las garantías constitucionales o se ingieren en la actividad política, ¿no? El Poder Judicial, el papel que ha tenido en América Latina ha sido clarísimo. El caso de Brasil, después de haber eliminado cualquier posible candidato y abrirle el paso a Bolsonaro, pues ahora, años después, con gran esfuerzo jurídico, en los propios tribunales dicen no, eso que ocurrió
no era conforme a la ley. Pero el presidente Bolsonaro sigue siendo presidente y son años que además han causado pues este gran desastre en la sociedad brasileña, incluso con un número de muertos que no ha ocurrido en ningún otro país del entorno por ser negacionista y no atender la realidad de la pandemia. Esto es un ejemplo, pero igual ha pasado en Ecuador, igual se ha estado utilizando para perseguir, por ejemplo, el proceso de paz en Colombia. Igual se justificó mediante resoluciones judiciales un auténtico golpe de Estado en Bolivia para cortar el proceso electoral. En México están inhabilitando a gobernadores, a candidatos de El Morena. problema ¿cuál es? Que también en España está llegando esta tendencia y nos encontramos, bueno, o sea, no es justificable la situación en nuestro país, un consejo del Poder Judicial, que no son los jueces, y esto lo quiero resaltar, no son los jueces que ejercen la función jurisdiccional y que tienen su independencia, sino que es un órgano administrativo de gobierno que elude el cumplimiento de la norma constitucional que lo obligaba a ser renovado cada X tiempo. Y tiene el apoyo de una parte de los jueces. Bueno, incluso en su ilegalidad. Claro, pues tiene, efectivamente. No, pero yo lo que quiero insistir es que muchas veces cuando decimos no es asumible que haya un órgano administrativo de gobierno del Poder Judicial que incumpla la norma constitucional y que mantenga sine die su mandato, se dice, estáis atacando al Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial no es el Poder Judicial. El Poder Judicial es cada juez que ejerce la jurisdicción y atiende la demanda de los ciudadanos, que tiene garantizada su neutralidad. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano administrativo, político, que tiene que estar sometido a otros poderes, y en este caso concreto al único poder que se decide por los ciudadanos en nuestro país, que es el legislativo. Y hemos llegado a situaciones de auténtica insubordinación, es decir, un órgano administrativo pidiendo al Parlamento que le diera un trámite que no existe en la ley para pronunciarse ellos sobre la actividad parlamentaria, ¿no? Eso es inaceptable. ¿Tiene algo que ver todo esto? Nos hemos comido el tiempo, lo más rápido que puedas contestarme, con que hayas querido seguir, pese a asumir la Secretaría de Estado de la Agenda 2030, mantenerte en la comisión que investiga la Kitchen. Las comisiones de investigación parlamentaria son extraordinarias y en este caso concreto la Kitchen afecta a algo muy grave, que es una utilización partidaria por un partido político, por el Partido Popular, de instituciones de seguridad del Estado para perseguir a sus adversarios y enemigos políticos. Esta persecución y además organizando esa persecución con recursos públicos de todos. Eso requiere una acción de investigación muy compleja, porque ya hemos visto cómo altos funcionarios de los servicios de seguridad, que deberían estar colaborando con el Parlamento, se niegan a colaborar. Con lo cual, la decisión del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, obviamente, es que dediquemos el máximo de recursos a acabar esa investigación, y yo, por supuesto, me voy a emplear con la experiencia profesional que tengo. Acabamos de saber que Isabel Díaz Ayuso utiliza la libertad para ocultar una empresa, su declaración de bienes, y además nos enteramos de que está dando subvenciones a empresas vinculadas a socios, ¿no?, de esa empresa heredada de su padre. Quizá ya veremos si sí o si no con alzamiento de bienes. Lo sorprendente no es que Isabel Díaz Ayuso haga esto, que era muy previsible. Ya vimos cómo utilizó a Valmadrid en su familia, ¿no?, una entidad con fines públicos. Lo sorprendente es que esto apenas esté siendo comentado en campaña electoral por los medios de comunicación. Pues si le ha dado 14 millones al Grupo Planeta, ¿qué va a decir La Sexta o Antena 3 o cualquier candidato o candidata de Unidas Podemos se le olvida, no ya ocultar, se le olvida incluir 3 acciones de Telefónica en su declaración de intereses, y aquello habría sido un absoluto escándalo, ¿no? Pero sin embargo es sorprendente ese silencio por parte de la inmensa mayoría de los medios de comunicación sobre, bueno, un ocultamiento que, como tú bien dices, pues bueno, pues pone de manifiesto una intención de intervenir desde el sector público en decisiones que afectan a empresas, ¿no? Se ha ocultado también la participación de Pablo Iglesias en la ley Rhodes, ¿no?, en la ley esta de protección a la infancia, que parece que ha venido del cielo. Así es, francamente ha sido uno de los mayores esfuerzos, no solamente de Pablo Iglesias, de la Vicepresidencia de Asuntos Sociales, del Ministerio de Derechos Sociales, y pues efectivamente es otra cosa que ha pasado desapercibida.
debe significar, me imagino, que es una gran ley y que hemos dado un paso histórico en el avance de los derechos de la infancia en nuestro país. A mí me han felicitado funcionarios y funcionarias del Sistema Internacional de Naciones Unidas sobre la Niñez, de UNICEF, lo sorprendente, y nos han felicitado directamente a Unidas Podemos por el esfuerzo. Lo sorprendente es que en este país no se haya puesto en valor quién ha hecho ese esfuerzo, claro. Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España y secretario de Estado de la Agenda 2030. Estuviste en un acto en León recordando a comunistas fusilados, ¿no? Luchadores contra el franquismo. El 13 de abril de 1921, hace un siglo, unos dirigentes, ¿no? Y miles de militantes del PSOE fundaban el Partido Comunista. Abascal últimamente te tiene un cariño, no sé si merecido o inmerecido. Bueno, ¿Qué olor a rancio pasado? Sí. No, es una provocación absoluta lo de la ultraderecha, con esa fijación anticomunista que pretende además crear un pánico, ¿no? de una construcción que no tiene nada que ver con la realidad, de que los comunistas vamos a acabar con las libertades, cuando es la derecha quien a lo largo de la historia de España es quien acaba con las libertades. Pero sí que me parece que esta actitud de Abascal y de otros personajes de la ultraderecha, de constante señalamiento, amenazas, insultos, es preparar el camino para situaciones que pueden ser muy graves. Y yo sí que, mira, ya aprovecho la ocasión para señalar esto. Está incrementándose los ataques a locales de Unidas Podemos, tanto de Podemos como de Izquierda Unida, agresiones a cargos públicos, especialmente a concejales de pueblos más o menos pequeños. La lista es permanente y esto está muy ligado pues, a esta actitud. Pues, el señor Abascal sale a la tribuna del Congreso y pues, como una vez al mes señala al secretario general del Partido Comunista de España y lo amenaza, lo insulta, lo denosta. Pues evidentemente que no harán respecto a cargos públicos de pequeños ayuntamientos, medianos ayuntamientos o locales en otra parte de España. El día que haya una desgracia personal que sea irreversible, está claro que la responsabilidad será de todos estos grupos fascistas que desde hoy están señalando desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Claro, y los medios de comunicación que se lo amplifican y que se lo justifican. La realidad es que ellos señalan y después detienen a gente en Vallecas. Efectivamente. El otro día tuvimos una conversación con altos cargos del Ministerio de Interior precisamente llamando la atención sobre esto. O sea, nos da la impresión que las investigaciones policiales son muy rápidas cuando se trata de detener a personas antifascistas, pero que avanzan con mucha lentitud cuando se trata de detener a fascistas. Por ejemplo, las agresiones que se han sufrido en los locales, por ejemplo, el local de Cartagena de Podemos, hay hasta un vídeo con la persona, que se ve la imagen de la persona que tiró la bomba incendiaria, el artefacto incendiario. Parece, eso es la verdad un poco extraño, que no se haya hecho todavía ninguna detención. Por ejemplo, los ataques sistemáticos al local de Izquierda Unida, ayer estuve en León, me contaron, ataques sistemáticos al local, han sido ya 3 ataques. Lo que me decían los compañeros, decían, bueno, en León hay 10 personas candidatas a hacer estos ataques. Algunos se han producido hace 8 meses, no hay ningún resultado de la investigación. Y esto nos preocupa, porque la neutralidad de los cuerpos de seguridad públicos nunca deben perderse. Hace un par de días un tipo dijo que me tenían que colgar en una plaza. Por decir algo similar, detuvieron al día siguiente a alguien en Vallecas. Enrique Santiago, no queda otra que seguir peleando, porque en cuanto nos relajamos, regresa esa España fascista que está siempre agazapada en la historia de nuestro país con tantos retrocesos. Y más ahora que estamos luchando por los derechos de todo nuestro pueblo y por un interés tan general, algo tan básico y tan esencial. Fíjate, desgraciadamente ni siquiera estamos luchando por el socialismo, por la garantía de todos los derechos humanos, simplemente por la democracia y por la libertad, simplemente. Enrique Santiago, gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Muchas gracias a ti. ¿Por qué los medios blanquean a la ultraderecha? ¿Por qué en el programa de Ana Rosa se llama Jarabe Democrático a un grupo de neonazis?
jarabe democrático lo llamaba Iglesias, ¿no? ¿Por qué se trata en las televisiones y periódicos principales a Vox como un partido más? ¿Por qué se trata su racismo, su homofobia y su fascismo como opiniones políticas respetables? Hay explicaciones diversas, pero una de ellas es porque, aparte de la ideología del odio de Vox, su programa económico se basa en el ultraliberalismo. Todas sabemos quién está detrás de los medios de comunicación masivos. Como explicamos en otros vídeos, Telecinco, Antena 3, El País y la mayoría de medios pertenecen a grandes conglomerados empresariales, cuyo capital depende de fondos de inversión internacionales, fondos buitre como Blackstone y bancos como Santander. Empresas e inversores con fuertes intereses económicos en nuestro país, que al final controlan las líneas editoriales de esos medios. Por ejemplo, un banco como el Santander, que posee y especula con decenas de miles de viviendas en nuestro territorio, nunca permitiría que los medios de comunicación donde tiene puesto su dinero hablen del problema social que es la vivienda en España, ni de los cientos de desahucios que se ejecutan cada día. En las últimas elecciones, Vox se ha convertido en la pata que ha apoyado los gobiernos del Partido Popular en Murcia, en Andalucía o en Madrid. Con Ciudadanos en caída libre, Vox se ha transformado en el socio necesario para asegurar los gobiernos del PP. Pero aparte de su agenda social anti-inmigración, en contra de la comunidad LGTBI o negando que exista la violencia machista, Vox aboga por una política económica ultraliberal que no solo no defiende a colectivos desfavorecidos, sino que tampoco defiende a la clase obrera española que tanto dice proteger. Vox votó en contra de garantizar salarios mínimos dignos en Europa. No votó a favor del ingreso mínimo vital. Y también votó en contra de prorrogar los ERTE, la única herramienta que ha salvado del paro a cientos de miles de trabajadores durante esta pandemia. Vox propone bajar los impuestos a las rentas altas, bajar el impuesto de sucesiones y el impuesto de sociedad, que afectan en buena medida a las grandes fortunas de España. Vox niega el cambio climático y, por tanto, la lucha contra la contaminación, que obligaría a las grandes empresas contaminantes a invertir y reducir su huella en el medio ambiente. Abascal se codea con los empresarios del campo de Murcia, una de las regiones con más trabajadores migrantes en condiciones de trabajo de semi-esclavitud, recogiendo nuestra fruta y verdura. Al final, Vox no es un partido antisistema, como a veces quieren hacer creer. Es un partido que defiende los privilegios de aquellos que más tienen. Un partido que defiende que, como decían en El Gato Pardo, si queremos que todo quede como está, es preciso que cambie todo. ¿Me explico? Por eso Vox seguirá presente en todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Ya lo dijo nuestro amigo Rodrigo Rato. Eso es el mercado, amigo. O sea... Esperanza Aguirre y Gil de Viedma, condesa consorte de Bornos, ha entrado en campaña metiéndole una pullita al líder del Partido Popular, que recuerda a cuando Los Santos llamaba a Rajoy maricomplejines, a ver si se anima y saca toda la artillería, como si no la hubiera ya desplegado bastante. En fin, que la expresidenta de la Comunidad de Madrid pide a Pablo Casado que se deje de centrismos y que aprenda de Isabel Díaz Ayuso, que defiende sin complejos todos los principios y valores de la derecha. No lo ha dicho, pero ha pensado, dejaos de mariconadas, hombre. O sea, defender sin complejos todos los principios y los valores del centro y la derecha y, por lo tanto, demostrar que eso es lo que tenemos que hacer para llegar al gobierno de la nación. ¿Y cuáles son esos valores de la derecha? Pues los de Esperanza Aguirre y su marido. Hoy nos hemos enterado que Fernando Ramírez de Haro simuló ante notario una donación verbal de un cuadro de Goya y otras obras de arte por un valor total de 8 millones de euros. El objetivo, apropiarse de una herencia familiar y defraudar al fisco. Denuncia a su propio hermano Íñigo Ramírez de Haro que su padre, el supuesto donante verbal, llevaba 1 año y medio muerto cuando se escrituró la supuesta donación. Hombre, una cosa es que sean católicos, apostólicos y romanos, que hablen incluso con Dios, pero hombre, tanto como para resucitar a los muertos. En fin, que la libertad de esta gente, ya sabéis, libertad para defraudar al fisco. ¿Pero por qué vamos a pagar ahora si el país ha marchado perfectamente sin nuestro óvulo? De acuerdo. Años antes de morir, la familia del conde de Bornos ya había ordenado la mayor parte de la herencia, beneficiándose de las rebajas fiscales que puso en marcha, ¿quién? Pues una de las propias herederas, Esperanza Aguirre, en libertad para legislar para los míos y no pagar
a Hacienda lo que le correspondería por ser una de las familias más ricas de la Comunidad de Madrid. La familia es que es lo primero, algo que también lleva a rajatabla Isabel Díaz Ayuso, la desmemoriada que olvida poner el nombre de sus empresas en las declaraciones de bienes. Ay, si hubieran hecho algo parecido los de otros partidos. Hoy hemos sabido que uno de los socios de la familia Ayuso en MC Infortécnica, la empresa que no devolvió un préstamo de 400.000 euros a Valmadrid, ha sido agraciado de forma directa con 48 contratos, 48 contratitos. El beneficiario se llama Juan Carlos Herrero Casasola, y no confundirlo con Sarasola, y habría recibido casi 130.000 euros vía adjudicaciones menores o procedimientos de emergencia. Pues estos son los principios y valores que la derecha defiende, en concreto Esperanza Aguirre. Luego algunos se preguntan que quién será M. Rajoy, o de dónde viene la Gürtel, de dónde viene Lezo, de dónde viene Púnica. A ver si tiene razón Cristina Cifuentes, la madrina política con Esperanza Aguirre de Díaz Ayuso, en que se llevó aquellas cremas sin darse cuenta, y que se sacó el máster sin darse cuenta, igual que Casado. También todos sin darse cuenta financiaron la sede de Génova, sin darse cuenta. Porque los que consideran que España es su finca, sin darse cuenta, pues no van pidiendo permiso a los conejos cuando los cazan. Lo que tienen que hacer los conejos con los cazadores es, pues ya sabéis, quitarles la escopeta. ¿Cuándo? Pues en las elecciones. Hasta mañana, desobedientes.